Aunque el gobierno de Boris Johnson intenta calmar las aguas, garantizando que se tendrán todos los preparativos necesarios para Navidad e incluso más allá, en cuanto al suministro de gasolina, entre otros servicios de la cadena productiva, el pánico parece apoderarse de los británicos. Las autoridades lo atribuyen a la pandemia y la oposición y diversos sectores a los efectos post-Brexit. ¿Qué viene de aquí en más para el país de la corona? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El Reino Unido sale de la órbita de la Unión Europea, tras 4 años de intensas negociaciones y un tumultuoso proceso de divorcio. Varias ciudades del Reino Unido están sufriendo la falta de productos en supermercados y de combustible en gasolineras. La falta de conductores ha perjudicado la venta y exportación de productos británicos, así como la distribución de gasolina. Mate, there's no fuel anywhere. Been to 2 petrol garages today and there's no fuel. I've passed 4 petrol stations and I can't get any petrol. This is the 4th one on my way home. I've not driven out my way at all. No obstante, la industria del transporte británica ya se enfrentaba desde hace tiempo a un desafío de reclutamiento demográfico a largo plazo. Según los sindicatos, más de 1/3 de los conductores de vehículos pesados tienen más de 55 años y en los últimos 18 meses, debido en parte a los acuerdos post-Brexit, alrededor de 55,000 conductores británicos han abandonado la industria. That's why there's a shortage of drivers, because the older end are retiring and there's less and less coming through. There's not as many people qualifying to become drivers because, like I say, they don't want to be working 70 hours a week when they've got small children. Al respecto, el gobierno británico niega que la situación sea consecuencia del Brexit, reiterando que la COVID-19 ha dificultado su trabajo. But certainly I think the biggest factor in all of this has been COVID. We're seeing it around the world, disruption to supply chains, shortages of labour, quite a bit of turbulence actually as the whole world comes out of this pandemic. Pero desde la oposición acusan al gobierno de Boris Johnson de ser incapaz de manejar los problemas difíciles del país. This is a complete lack of planning. No, we exited the EU. One consequence was there was going to be a shortage of HGV drivers. That was predictable. It was predicted. And here we are. So I say to the Prime Minister, we need a concrete plan today to deal with this problem, because otherwise this is going to go on till Christmas. Un gobierno incompetente, caótico y arrogante nos ha traído hasta esta situación, a pesar de las continuas advertencias de las empresas sobre la escasez de vehículos pesados. Esta crisis era perfectamente evitable. Fue creada en Downing Street. Ed Miliband, miembro del opositor Partido Laborista. El gobierno británico anunció que ofrecerá 10.500 visados de trabajo temporales a transportistas y empleados de la industria avícola extranjeros. Por otra parte, el ejército se ha preparado para llevar gasolina a las estaciones de servicio. Todo esto con el fin de atajar la situación actual del país. Así el panorama a esta hora allí en el Reino Unido. Recuerden nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro nuevo canal de YouTube, www.youtube.com/Detrás de la Razón Oficial. Allí puede suscribirse, darle like y dejarnos sus comentarios. Ahora sí vamos a presentar a nuestros analistas para esta jornada. Con nosotros Guillermo Mackin, analista internacional, investigador asociado en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, escritor y articulista desde la ciudad de Cambridge. Y también con nosotros Isaac Villo, analista internacional con grados y posgrados en materia de política económica desde la capital, Londres.
Allí veíamos sus breves perfiles en pantalla. Ya con nosotros acá les saludo y les doy la bienvenida. Guillermo, ¿cómo está? Perfecto, ¿cómo están ustedes? Gracias por recibirnos. Muy bien, y también Isaac, bienvenidos, como siempre. Buenas. Bueno, hoy particularmente ha sido tendencia en redes sociales pues la situación en el Reino Unido, colas, caos en gasolineras, desabastecimiento, se han visto por allí en fotos y videos. Voy a iniciar con usted, Guillermo, que además pues también hace vida allí en Reino Unido. ¿Qué ha percibido en su ciudad particularmente respecto a esta situación, a todo lo que se ha podido ver en redes sociales y en prensa? Y la pregunta que muchos pues se hacen al ver todo esto, ¿son claras incidencias del Brexit en el Reino Unido o va mucho más allá? Sí, se junta, hicieron bien en la presentación, el contexto que proporcionan en cuanto a la causalidad, yo diría, es correcto. Pero se junta no solo el Brexit, sino el tipo de gobierno que ha tenido Gran Bretaña durante todos estos años y la filosofía político-económica con lo que se llama un capitalismo anglosajón desregulado. Todo se va juntando. Entonces, esa expresión británica de que cuando hay problemas o hay tormenta, las gallinas se vuelven al gallinero, acá están volviendo todas las gallinas del Brexit y del tipo de capitalismo que ha elegido Gran Bretaña, están todos volviendo al gallinero. Pero lo gracioso, y yo soy especialista en política británica, por eso me centro en eso, sí. Es que como no hay oposición, el Partido Laborista está en crisis y manufactura crisis una detrás de la otra, el gobierno, pese a su ineptitud y su arrogancia, no paga la factura política. Entonces, es una situación desagradable y que en otras ocasiones hubiera llevado a la inestabilidad política, pero en este caso no existe ninguna posibilidad de cambio de gobierno. Ya, a ver, voy contigo, Isaac, la misma interrogante para contrastar posturas respecto a una misma situación. Tú también haces vida allí en Reino Unido, en este caso en la capital. ¿Qué has podido evidenciar en la calle? ¿Te ha tocado también hacer filas para colocar combustible a tu coche? Cuéntanos sobre eso y pues tus impresiones sobre si esto es netamente consecuencia directa del Brexit o va mucho más allá. Bueno, yo no tengo coche, pero lo que sí te puedo decir que sí hay colas y que tenía, por ejemplo, que verme con una persona y al final me dijo, no te puedo ver porque no tengo gasolina para llevar al día siguiente a mis hijos. O sea, sí hay este problema en la gasolina, o sea, y es serio. Ahora, hay un problema importante que tenemos un déficit de 100.000 camioneros. Gran parte de ellos, porque eran polacos o de Europa, se han ido. Se les ha cerrado las puertas, entonces en gran parte es responsabilidad del Brexit, porque si no hubiese habido Brexit, hubiese habido libre tráfico de personas desde el mercado europeo, que son 500 millones de personas, y tal vez hubiésemos podido lograr camioneros. Ahora el gobierno le ha dado visa por 3 meses, pero ¿quién va a querer venir por 3 meses solamente, no? Entonces hay este problema. Hay el problema también de que ha subido los precios del gas casi por el cuádruple, y también tenemos problemas con el abastecimiento de gas en los hogares. Tenemos otro problema importante, que es de que con la pandemia mucha gente entró a lo que se llama el crédito universal, que es una forma de subsidio por no trabajar. Pero el gobierno está reduciendo ese crédito universal y la gente no va a poder pagar los gastos de la calefacción en este invierno. Entonces se ha acumulado un montón de problemas y como dice mi contertulio que está en cambio, un saludo para él, es correcto, el laborismo no es oposición porque están ahora en su conferencia en Brighton y realmente el líder del partido, Sir Keir Starmer, en vez de dedicarse a crear una oposición para reemplazar a Boris Johnson, su objetivo principal es tumbarse a la izquierda del partido y promover una guerra civil interna que está desangrando este partido y que le está evitando tener una alternativa de poder. ¿Y qué puede hacer el laborismo? Si la gente ahora, en vez de estar diciendo qué va a hacer el laborismo frente al conservadurismo, lo que en el laborismo están diciendo quién va a reemplazar a Sir Keir Starmer como nuevo líder más adelante. Entonces, no veo una alternativa contra Boris Johnson, no veo a nadie que dentro del Partido Conservador le esté serruchando el piso, lo pueda
a desafiar internamente, y vamos a tener una profundización de esta crisis. Por más que Boris acabe de decir ahora de que vamos a tener, de que no hay que preocuparse, que la gente cargue sus autos, yo creo que la crisis se va a profundizar. Justamente mencionabas algo, Isaac, que voy a preguntar ahora a Guillermo. Ese déficit de transportistas que se calcula en alrededor de 100.000 conductores, y pues ese plan de emergencia que el gobierno británico anunció este fin de semana, en donde ofrecería unos 10.000 visados de trabajo temporales pues a transportistas y empleados de la industria avícola y también extranjeros. Guillermo, pero esta medida en tu consideración es pensada solo a corto plazo. ¿Qué puede pasar a largo plazo respecto a la situación de transportistas? Y adicionalmente en este punto poner en una balanza cómo interpretas esto de que mientras el gobierno de Johnson alega que básicamente las consecuencias de esto que está sucediendo son consecuencias de la pandemia del COVID-19, pues sectores de oposición dicen que fue una falta de planificación total del gobierno de Johnson ante el Brexit. ¿Cómo la ves allí en esa balanza de consideraciones? Como dije al principio, está mal citarse a sí mismo, pero las gallinas van a seguir llegando al gallinero. Es decir, la crisis se va a agravar. Hay otro elemento de la cantidad disponible de camioneros que es crítica por el faltante de 100.000, sino que encima los exámenes para los nuevos no hay un atraso enorme y hay una cantidad de camioneros habilitados para manejar que son británicos, es decir, no tienen problema de visa, pero no quieren hacerlo porque hay todo tipo de incomodidades que no existen en otras partes de Europa para este tipo de trabajo prácticamente insalubre y muy mal pago. Entonces, Boris dice que hay que aumentarles el sueldo y mejorar las condiciones laborales, pero Gran Bretaña está en gran parte basada, como Atenas en la esclavitud, Gran Bretaña está basada en el trabajo mal pago de inmigrantes y de habitantes de las Islas Británicas. Y eso es un problema estructural grave que el conservadorismo no quiere resolver, y el laborismo simplemente no sirve porque está sumergido en sus crisis internas. Entonces todo esto se va a agravar. Yo recuerdo la primera vez que vine a Gran Bretaña en los años 70, me impresionó la pobreza, la infraestructura en estado a pesar de la recuperación supuesta después de la guerra, el atraso en el parque automotor, todo eso era muy distinto en el resto de Europa, y Gran Bretaña seguía sumergida en eso. Con entrar al Brexit, bueno, se bajó, aumentó la riqueza y la situación económica cambió, pero la igualdad no desapareció. Ese es otro factor estructural que continúa. Entonces, el panorama va a continuar siendo negro, pero como hay una prensa de derecha, como ocurre en otros países, que es partidaria del Brexit, van a seguir negándolo, como el gobierno niega que esto tiene que ver con el Brexit, y hay gente que lo cree, y bueno, se han cocinado este guiso y van a tener que comérselo. A ver, Isaac, precisamente hablando de este déficit de conductores, no es nada nuevo y tampoco es un hecho aislado del Reino Unido. De hecho, países europeos como Alemania, como Francia, como Polonia, también lo han estado sufriendo de alguna u otra forma. Y sabemos que pues indiscutiblemente el Brexit, con sus restricciones para migrantes, para esa mano de obra, ha marcado un punto de inflexión. A tu consideración, si esto no se planificó, no se vio con anterioridad y ante la premura de llevar a cabo ese divorcio del bloque europeo, ¿qué puede pasar de aquí en más, sobre todo en el Reino Unido y sus políticas para con la mano de obra y para con los migrantes en particular? Es difícil la pregunta que me hace porque me parece que esta crisis no la tenían ni calculada ni los
Tories ni los laboristas. Porque, por ejemplo, si los laboristas lo hubiesen tenido calculada, si Keir Starmer, que es el jefe, no hubiese abandonado su promesa para ser jefe del partido que dijo que iba a mantener el libre tránsito de personas. No hubiese abandonado porque ahora tendríamos gente, no hubiese abandonado su planteo de elevar el sueldo mínimo a 15 libras la hora, que lo acaba de abandonar, o de hacer ciertas nacionalizaciones, que ya las ha rechazado. Entonces, ni siquiera ellos, la oposición, lo estaban planificando. Es algo que realmente no se le han esperado. Ha sido, en parte, esto es producto también de la pandemia, porque había una serie de problemas con los cuarentenas, con los cierres y todo eso. Pero no se lo esperaba ni el gobierno ni la oposición la magnitud de esta crisis. Van a tener que ahora, otra salida que van a hacer es mandar a las tropas para el abastecimiento. Y yo también creo que va a haber otro problema importante, que es la elevación de los precios de los hidrocarburos. Como ya lo dije al principio, el gas se ha disparado casi 4 veces y esto va a generar una serie de problemas, porque ya el problema ya no solamente es la falta de camioneros, sino que también está subiendo los productos de primera necesidad en los mercados, supermercados. Se habla de, por ejemplo, no vamos a tener pavo para Navidad, bueno, habrá muy poco pavo, entonces que vamos a tener una Navidad difícil, con frío y con problemas de abastecimiento. Entonces, ahora, lo peor de todo es que no hay una alternativa al gobierno, o sea, no tiene una alternativa ni dentro de su partido, porque en el Reino Unido hay una característica que no tienen otros países. Si el partido que tiene la mayoría en el Parlamento no le gusta a su líder, lo pueden sacar, y dentro de unos días es la conferencia del Partido Conservador. Pero no veo ningún desafío, ni una persona que se atreva a pelearse con Boris Johnson, que además está diciendo que va a estar gobernando durante 10 años, que la va a superar a Margaret Thatcher. Entonces, lo veo la situación un poco difícil porque no tiene Boris ni oposición dentro de su partido, y realmente el laborismo no es una oposición creíble, están en una gresca interna. Si quiere estar para cambiando oposición a cada rato, y para él parecería que su enemigo principal no es Boris Johnson, sino Jeremy Corbyn y la izquierda de su partido. Vamos a pasar a un punto ahora sobre el tema de los conservadores y los laboristas, pero antes, Guillermo, quiero analizar con usted quizás un tema un poco más sociológico, pero que tiene que ver con la sociedad británica, porque sin lugar a dudas preocupa la incidencia de todo esto en ellos. Ya de por sí se había polarizado cuando el tema del referéndum del Brexit. Ahora, según reportan medios, por ejemplo, se leen hasta carteles en las estaciones de servicio de gasolina, y voy a citar textualmente: si votaste por el Brexit, ponte al final de la fila, ¿no? Esto quizás pueda ser un ejemplo. ¿Cree que se acrecentará esta brecha social, ideológica, política entre la propia sociedad británica? ¿Cómo lo ve? Sí, esto es una encerrona, que es la característica de todo el proceso de Brexit, donde se abrieron enormes diferencias entre familias y entre colegas. Yo vivo en una ciudad universitaria que nunca quiso el Brexit, y todas las conversaciones cuando uno se junta con amigos y con colegas es que todo está peor, es decir, todo está teñido de pesimismo, y no hay salida. Todo el mundo piensa, por ejemplo, muchas veces yo tengo que hablar con radios y medios argentinos, y todo el mundo piensa, bueno, Gran Bretaña es un país racional, que las cosas se planifican. No, no se ha planificado nada. Y esa es la característica de esto. Entonces, emergen cada rato los resultados de esta falta de planificación y las mentiras que llevaron al Brexit. Y era lo que decíamos incluso en uno de los pases hoy, que quizás estas imágenes de las gasolineras, cualquiera las puede imaginar más de un país en Latinoamérica, y le cuesta procesarla cuando ve y se entera que son de Londres o de alguna ciudad en Reino Unido. A ver, Isaac, ya tenemos muy poco tiempo. El punto político que no quiero que se quede por fuera es, pues vimos que hace poco, a mediados de septiembre, Johnson renovó su gabinete, y eso coincidió con el último sondeo de la organización YouGov, que por primera vez y desde el mes de enero dio a conocer que la oposición laborista frente al Partido Conservador pues estaba en un 35%.
contrastante con el 33% de los conservadores. ¿Cómo ves este panorama o estas estadísticas de aquí en más, aunque bien has dicho que no ves en un mediano plazo un cambio de gobierno? Bueno, el problema es que para que haya cambio de gobierno... Isaac, tiene que ya va, Guillermo, voy primero con Isaac. Sí. El problema es que para que haya cambio de gobierno tiene que haber una mayoría en el Parlamento que vote a favor. Sí. Y el Parlamento es en un 55% por lo menos está a favor de Boris Johnson. Y Boris Johnson tiene hasta el 2024, si no me equivoco, para estar en el poder. O sea que no veo chance de cambiar a Boris de acá a 3 años, a menos que sea un conservador, pero que tampoco lo veo. La otra cosa que quería comentar sobre lo que dijo Guillermo, el problema con el Brexit es que ya nadie, ningún partido plantea sacar un nuevo referéndum por Europa, ni siquiera los verdes ni los liberales demócratas. Yo estuve en las elecciones de la Asamblea de Londres, en la alcaldía de Londres, le preguntaba eso a los candidatos y nadie quería tocarlo. Y ya nadie ni siquiera plantea el libre tránsito, o sea, ni los laboristas ni los conservadores. Y por último, en cuanto a lo que tú me dices, yo no veo la posibilidad que los laboristas puedan desplazar a Boris Johnson, aunque suban 1 o 2 puntos ocasionalmente las encuestas, porque Starmer no tiene una política clara frente a Boris Johnson. Starmer era el más fehaciente defensor de la Unión Europea y después votó a favor del plan de Brexit duro de Boris Johnson. Ahora se opone al libre tránsito, después de haber planteado libre tránsito, se opone al salario mínimo de 15 libras la hora, se opone a las organizaciones que él las planteó al momento de ser electo líder del partido. Dijo que iba a unir a su partido y lo está dividiendo como nunca antes. Entonces, no veo un líder creíble y no me extrañaría que dentro de poco haya alguien que lo quiera desafiar. Si es que él hubiese perdido una elección última que hubo para renovar un cargo parlamentario, lo más seguro que ya lo estarían desafiando. Sí. Lo veo muy difícil que Starmer pueda liderar a los laboristas a una victoria electoral a los conservadores. Creo que lo van a sacar. Mientras tanto, Boris Johnson puede mantenerse en el poder porque no tiene una alternativa contra él. Repito, ni dentro ni fuera de su partido. A ver, Guillermo, ya me quedan escasos segundos para cerrar. Tu reflexión final respecto a este mismo punto, laboristas, conservadores y el panorama de aquí en más, por lo menos a mediano plazo. Negro es el panorama. No hay salida, como ha pintado muy bien Vicio. Entonces, por eso que elegí la expresión vulgar de que los ingleses se han cocinado este guiso y se lo van a tener que comer. Entonces, hasta que no haya nuevas propuestas, y no las hay, ni propuestas ni líderes, nada tiene salida. Vamos a seguir muy pendientes del panorama de aquí en más. Les agradezco a ambos, como siempre, a usted, Guillermo, y también a ti, Isaac. Hasta un próximo Detrás de la Razón. A todos ustedes. Vamos a ver. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así el panorama. Ya tenían las aristas de nuestros expertos en la materia, que además hacen vida allí en Reino Unido y son ojos también de lo que sucede en las calles. Muy pendientes a ver y de estas declaraciones de la Premier Johnson sobre las medidas que se tomen de aquí en más. Mañana el análisis lo ponemos en Venezuela y los alegatos del presidente Maduro, que responsabiliza a Estados Unidos de entorpecer el proceso de diálogo con la oposición que, recordemos, se está desarrollando en México. Gracias como siempre por su sintonía, por sus comentarios. Nos vemos mañana en un próximo Detrás de la Razón por las pantallas de Hispan TV.